Cuando se habla de manuscritos mozárabes, se suele pensar normalmente en los manuscritos litúrgicos procedentes de algunas de las bibliotecas y escritorios catedralicios y monacales más importantes de los reinos cristianos, como la de San Salvador de Tábara. Obras bien conocidas son el Antifonario visigótico mozárabe da Catedral de León, copiado en el siglo X, o la transmisión de la obra de San Isidoro durante los siglos medievales. Sin embargo, un análisis de la literatura producida y consultada por las autoridades eclesiásticas andalusíes habla de una práctica mixta latino-árabe. El término mozárabe es un concepto utilizado para definir a una serie de autores que produjeron textos en latín o en árabe. Y en algunos casos, dado que estos eran traductores bilingües latino-árabes, pues textos que contuvieron también textos, valga la redundancia, bilingües. Es decir, en latín y en árabe, por lo general en una columna, donde una de ellas mantenía un texto latino de una versión determinada, por ejemplo, un texto bíblico, y en la otra columna, pues la traducción del texto correspondiente latino. En las bibliotecas de las sedes de Al-Ándalus, como Córdoba, Sevilla, Toledo o Elvira, y en los monasterios y basílicas de esta zona, se disponía tanto de fuentes latinas que eran anotadas en latín y árabe, como de fuentes traducidas al árabe, según demuestra el inventario que se conserva en el denominado Códice Ovetense 882, quizá procedente de San Zoilo de Córdoba. Pero también se han conservado algunas de estas obras en versiones posteriores, incorporadas a manuscritos conservados en catedrales del Reino de Castilla, como Sigüenza. La epístola a los Gálatas, que se conserva actualmente, procedente de Sigüenza, pero en Sigüenza hay actualmente una fotocopia, no está el original, se trasladó al Vaticano y se conserva allí, en el manuscrito Vaticano Olim 12.000 lat, si no me falla la memoria. Es un texto fragmentario bilingüe, con una columna en latín y otra columna en árabe. Paradójicamente sabemos que el texto árabe es anterior a la columna latina, por la disposición que posee, y la columna latina, tal como la estudió De Bruyn, es probablemente finales del 9, comienzos del 10, con lo cual podríamos estar probablemente delante de un texto fragmentario, pero que sea anterior a la traducción del libro de los Salmos, y por lo tanto haya que situarlo como el texto, digamos, más antiguo que poseemos. La mayoría de las primeras obras que conocemos de los cristianos andalusíes son traducciones de los textos sagrados, con el fin de poder realizar ciertas partes de la liturgia en la lengua más hablada del momento, el árabe, como hacían los cristianos de Oriente. Se ha conservado un número importante de estos manuscritos, considerando su rareza, y actualmente están siendo editados por los especialistas. If this dating to the first half of the 10th century holds true, the Arabic Canon collection would have emerged in a time of intensified Arabization of the indigenous Christian population of Al-Andalus. In the past, this Arabization has often been misunderstood as a loss of identity, a loss of autochthonous cultural tradition of the Christians, and only recently we have begun to understand that translating the foundational texts of Christian identity into Arabic does not necessarily mean a weakening of identity, but rather a strengthening of it, because with Arabic texts at their hand, the Christians now were able to express their religious and cultural identity in the same prestigious language as was used by the dominating Muslim elites. Hafs, hijo de Álvaro de Córdoba, realiza una traducción de los Salmos en el año 889, dando una idea del dominio del árabe por parte de algunos miembros del clero. Uno de los libros más famosos es la traducción del libro de los Salmos, efectuada a finales del siglo IX, según la data que consta en uno de los manuscritos, uno de los 3 preservados, que indica que fue copiado en el año 889 de la era común, no de la era hispánica. Y por lo tanto, ese en principio es el texto datado más antiguo que poseemos, ¿no? Aunque en nuestros estudios hemos podido, ¿no?, otear otros textos donde se nos permite probablemente
volver a reformular esa diacronía de producción de manuscritos y pueda adelantarse en algún caso concreto, probablemente en 2 al menos. En esa producción, digamos, comisionada por la Iglesia, pues vamos a tener, por ejemplo, toda la traducción de textos bíblicos, ¿no? Libro de los Salmos, como he dicho, epístolas, de las que tenemos constancia en un manuscrito sobre el que volveremos luego, el 4971 de la Biblioteca Nacional de España, y textos como los Evangelios, por ejemplo, ¿no? Son los textos muy interesantes, atribuidos tradicionalmente a un traductor, pero del que creemos haber podido demostrar que no es realmente el traductor, sino un versioneador posterior que readaptó el texto en el año 946, según figura en una cabecera del inicio del Evangelio de Lucas, de 3 manuscritos, y que probablemente es la versión de un texto anterior que cuando menos debe remontarse al siglo X, cuando menos, ¿no? Las obras más importantes de la producción mozárabe que nos han llegado podríamos reducirlas a 3, aunque podríamos aumentarlas también por razón de interés, ¿no? Fundamentalmente cronológico. Digamos que la más importante, la hemos mencionado al principio, es la traducción del libro de los Salmos. Es un texto excelente, datado en el 889, es una traducción en Rayash Mashtur, es decir, en verso, es una versión versificada, en la que tenemos una introducción valiosísima de 148 versos, si no me falla la memoria, una urjusa donde el autor, Hafs, nos cuenta cuáles han sido las técnicas y estrategias seguidas en la traducción, cómo esa traducción ha sido controlada por una especie de autoridades intelectuales en la Córdoba del momento, y también toda una serie de cuestiones de gran interés sociológico para poder entender todo el proceso de traducción y la forma en la que también este autor entendía ese proceso de traducción. Al lado de eso tenemos también informaciones de tipo histórico muy importante, y es que no es la primera traducción, porque nos habla de que el obispo de Córdoba, Vicentius, le encarga Valencio, le encarga la traducción porque circula por Al-Ándalus una versión en prosa que es bastante mala. Estas son palabras de Hafs ben Álvar el-Kuti. A la vez, comienzan a escribirse obras de apología y polémica, dirigidas a responder cuestiones sobre el Islam, a evitar las conversiones y a preservar la transmisión cristiana. Los más tempranos aparecen al poco de producirse la conquista de la península y son diálogos entre un miembro del clero, normalmente un maestro con cierta autoridad, y un discípulo, como la disputa con un sarraceno, del obispo Félix de Urgel, antes del 785, o el tratado de apologética del abad Speraindeo de Córdoba. Alumno suyo fue uno de los grandes polemistas, Álvaro Paulo de Córdoba, 854, autor de Indiculus Luminosus, en el que se quejaba de la arabización de sus compatriotas. Todos estos autores continuaron con la práctica del género epistolario latino y se hicieron copias de las obras de San Agustín. La mayor querella religiosa de la época, el adopcionismo, que enfrentó a la Iglesia toledana con la del Reino de Asturias, está también representada entre los manuscritos que se conservan, así como varias obras de los autores del círculo cordobés, como el abad Sansón de Córdoba. En el manuscrito 10.018 de la Biblioteca Nacional de España, que fue escrito en torno a finales del siglo IX y principios del siglo X, probablemente en Córdoba, se compone de 3 obras. 2 de ellas, las primeras, se compusieron en un mismo momento, por un mismo copista, en un mismo centro de copia. La primera de ellas es el Apologeticum, escrito por Beato de Liébana y Eterio de Osma. Eterio de Osma era obispo de Osma y se refugió o se fue a vivir al monasterio de Santo Toribio de Liébana, quedando como obispo en tierras infieles. Y junto a él, Beato de Liébana, que no se conoce su origen, también vivía en ese monasterio, no se conoce su origen, pero su nombre llama la atención, que podría ser una traducción directa del nombre árabe Said, ya que no es común beato o beatus entre la comunidad cristiana, y sería una traducción de afortunado, bienaventurado, que es lo que quiere decir también Said. En este Apologeticum, Beato de Liébana, que es el autor principal,
refuta las teorías adopcionistas del metropolitano de Toledo, el Hipando de Toledo, que argumentaba que, manteniendo en cierta medida el trinitarismo católico, el Cristo fue hijo adoptivo de Dios. A esta obra también se encuentra el Apologeticum contra Pérfidos, escrito por Sansón de Córdoba, que fue un abad y también sacerdote en tierras cordobesas. Está dirigida contra el obispo Ostégesis de Málaga. Realmente estas influencias no son tanto de influencias islámicas que pudieran modificar el cristianismo, sino tanto de evoluciones propias también por influencias de las migraciones de cristianos procedentes de Siria. El uso continuado de estos manuscritos en distintas catedrales hizo que los lectores dejaran su testimonio en anotaciones y glosas escritas en árabe. Al mismo tiempo, los musulmanes respondían con mensajes apologéticos referidos a su propia religión, que no solo comunicaban en forma de libro, sino también en las inscripciones de sus lugares más prominentes, como las inscripciones de la mezquita de Córdoba. Pero las obras copiadas por los escribas mozárabes no se limitan a la controversia religiosa, sino que abarcan todos los campos del saber. El autor más famoso de época visigoda, San Isidoro, conoció diversas copias en latín de sus obras. Otras fuentes que manejaban los cristianos del Al-Ándalus son las obras patrísticas y paleocristianas, como Agustín de Hipona, Fulgencio de Ruspe, Eusebio de Cesarea. O también están como fuentes los llamados padres visigodos, entre los que se encuentran Julián de Toledo, Eugenio de Toledo, Ildefonso de Toledo y, por supuesto, Isidoro de Sevilla. Así, del siglo IX conservamos el Vitrina 14.3 en la Biblioteca Nacional de España, que contiene sus etimologías, escrito en el siglo IX en latín, en letra visigótica. En esta obra lo que se contiene es el conjunto del saber, como una especie de enciclopedia que escribió Isidoro de Sevilla unos pocos siglos antes de esta copia, ya en época andalusí. Además de estas figuras geométricas que explican las matemáticas y la geometría, nos encontramos con un mapa TO. En las obras de Isidoro de Sevilla, este mapa representaba el mundo de una forma figurada, aunque tenía una base real. Al norte, en la parte superior, aparece Asia. Está escrito en letras latinas. A la parte inferior izquierda aparece Europa y en la parte inferior derecha aparece África, también llamada Libia como continente. Y lo interesante de esto es que, a diferencia del original, el latino está escrito en letra árabe. Un tercer ámbito de producción serían obras comisionadas por las autoridades islámicas, que también las hubo, ¿no? Y aquí tendríamos textos habitualmente de tipo geográfico, de naturaleza geográfica, científico, ¿no? Lamentablemente textos médicos no nos han llegado, pero sí tenemos referencias a autores cristianos que escribieron tratados, por ejemplo un tratado sobre la orina, un Kitab el-Baul, que se le atribuye a un médico de origen copto que vivía en Sevilla en el siglo VIII. Y tenemos otras citas, por ejemplo, por el famoso galeno cordobés Ibn Juljul, que en su Tabacat, su generación de los médicos, ¿no?, pues recoge informaciones muy interesantes sobre, digamos, estos pioneros cristianos que escribieron en árabe, aunque muchos de ellos no fueran, o algunos de ellos al menos no fueran andalusíes. Pero quizá el testimonio más vívido de la vida cotidiana de los cristianos andalusíes lo refleje otra faceta de la escritura, la epigrafía. Dentro de la colección de epigrafía medieval que tiene el Museo Arqueológico Nacional, existe otra colección que es de epigrafía cristiana andalusí, que tiene muchísimo interés por cuanto es el testimonio de una minoría religiosa que quiso continuar con sus prácticas, con sus ritos, en un momento en el que se produjo la dominación musulmana de la península ibérica.
La epigrafía es una fuente directa que nos da muchísima información sobre los usos y costumbres. Además, más importante aún si cabe, cuando estamos tratando de una minoría en la que no son muchos los objetos materiales que disponemos. La epigrafía era el escaparate, el medio que tenían para comunicarse con las generaciones venideras y una manera de no caer en el olvido. La epigrafía es fundamental porque nos da muchísima información sobre cuál era la condición social de los promotores, la destreza que tenían en el uso de la lengua y la escritura y la formación cultural y gráfica de las personas que trabajaron con estas piedras. Las lápidas de los cristianos andalusíes se han encontrado en numerosos cementerios de la geografía peninsular, normalmente en el entorno de las iglesias y basílicas, pero no dentro de ellas, sino de los recintos que las acompañaban. Uno se llama Lampadio y el otro sabemos que se llamaba Sansón porque apareció su anillo sello, así que Sansón Episcopus. Estos son los dos del siglo VI. Luego tenemos otros nombres, tenemos a Iquiecipo, tenemos a Acantia, a Calamarius y a Cristófora. De hecho, llegó un momento a partir del siglo XI en que las lápidas recurrieron a las inscripciones bilingües, lo que demuestra que algunos cristianos ya sentían la necesidad de que su nombre quedara registrado para la eternidad en las dos lenguas en las que se expresaban. En la parte inferior de la lápida aparece una inscripción árabe en cúfico con un mensaje más breve. En este sepulcro descansa el cuerpo de un siervo fiel e íntegro. Murió la mañana del domingo, quedando 11 días para el mes de marzo del año 1147 de la era de Al-Safar. La inscripción latina nos proporciona algunos datos más. En este túmulo descansa el cuerpo de Juan, servidor de Cristo. Tenga feliz descanso. Murió el domingo día 12 de las calendas de marzo de la era de 1147, que corresponde con el 18 de febrero del año 1109. Lo curioso de esta inscripción es que comete un error para hacer el cálculo de la data. Era habitual que a la hora de calcular la cronología de las inscripciones se utilizara la norma latina de citar lo que eran las calendas, las nonas y los idus, las fiestas romanas, y se solía contar los días que faltaban para estas fiestas. Lo que es que cuando se hace el cálculo con esta inscripción, nos damos cuenta los investigadores de que no coincide la fecha con el día de la semana que decía la inscripción, que era jueves. Por lo tanto, descubrimos que hay un fallo en la cronología, porque era cada vez más habitual entre los mozárabes que no utilizaran esta norma latina para hacer la cronología, sino que ya estaban empezando a hacer uso del estilo directo, que es precisamente el que utilizamos hoy en día, de mencionar los días que han pasado de la semana y no al revés. Y esto explica por qué la inscripción, en vez de decir de las calendas de marzo, tenía que aparecer de las calendas de abril. Esto es muy habitual y nos habla del olvido que cada vez se va teniendo más de la forma latina de datación. Si las lápidas nos dan una idea sobre la personalidad individual de algunos de los cristianos que vivieron en Al-Ándalus en la Edad Media, el colectivo de esta minoría se puede estudiar a través de otros testimonios interesantes que hasta ahora han sido estudiados solo desde la perspectiva de la historia eclesiástica. Las colecciones canónicas son recopilaciones de cánones de concilios de la Iglesia cristiana que se consideraban adecuados para aplicar la jurisdicción eclesiástica y que constituyeron un corpus de legislación importante a partir del siglo IV. En el tiempo que nos ocupa, estas colecciones conocieron una difusión extraordinaria, gracias a los esfuerzos de los escritorios catedralicios y abaciales, que las copiaron para su uso por parte de las autoridades de la Iglesia. Pero eso no es todo.
A la hora de recoger las leyes, los equipos de copistas realizaron un importante trabajo de acomodación a las realidades sociales del momento. En la Biblioteca Nacional de España se conserva el manuscrito de 1872, en el que se encuentran varios concilios escritos a finales del siglo X y principios del siglo XI. Está en letra visigótica, con anotaciones marginales en latín y en árabe. Aquí en la hoja 1 vemos un acróstico de colores. En las siguientes hojas se pueden ver títulos ornamentales que decoran los inicios de cada uno de los capítulos. Entre los siglos X y XI, estas colecciones se popularizan y encontramos una profusión de copias que pueden mostrar tanto influencia de las colecciones carolingias, en el caso de los manuscritos procedentes de los condados catalanes, como acomodaciones a las condiciones requeridas por el derecho islámico, en los manuscritos destinados a las comunidades cristianas que vivían en Al-Ándalus. Contamos con varias copias transmitidas en latín en manuscritos procedentes de Al-Ándalus o copiados a partir de ellos, y un par de manuscritos de estas leyes traducidas al árabe, todos ellos de gran importancia para acercarnos al desarrollo de las comunidades cristianas bajo dominio islámico en estos periodos. A closer look into the Arabic text shows that the Arabic version of the collection differs from the Latin variants. There are many additions and omissions of texts which have no parallel in the Latin version of the Collectio Hispana, and therefore we have to assess the Arabic version as an independent variant of its own of the Collectio Hispana. The only copy of the Arabic text that we have belongs to the Royal Library of El Escorial. The manuscript dates to the mid of the 11th century. We know that for sure from a postscript left by a scribe in the Codex in October 1049. The same scribe dedicated his work to a certain Bishop Abdel Malik, who had apparently commissioned the Codex. Unfortunately, we do know nothing about this person. Llama la atención la cuidadosa producción de estos manuscritos, así como la imitación de modelos de decoración de unos a otros según la capacidad económica del obispo o abad que lo encarga. Por ejemplo, en los comienzos de cada libro encontramos unas rotondas con el título del capítulo, que van sucediéndose de manera similar en todos los manuscritos hasta ser copiados en la colección árabe del monasterio de El Escorial. Igualmente, los manuscritos de Toledo muestran importantes semejanzas en los rasgos de sus mayúsculas con los procedentes de Córdoba, como en esta T de rasgos claramente mozárabes, que ha sido identificada en el área andaluza. Los viajes de los manuscritos andalusíes por las sedes peninsulares nos han dejado rastro en la conexión entre las distantes sedes de Tortosa y Coimbra, unidas en la figura del obispo paternus. A partir de 1035, Tortosa se convertirá en una taifa. Eso quiere decir que cuando el gobierno del califato se extingue, hay un representante del califa que se hace con el poder en la ciudad y va a mantenerlo hasta ser absorbido de alguna manera por el rey taifa de Zaragoza. En esta época, precisamente del siglo XI, hay un obispo muy importante en la comunidad andalusí cristiana de Tortosa, que es el obispo paterno. Tenemos numerosos documentos en los que este obispo aparece, lo cual es bastante raro porque no es habitual. Empieza apareciendo como uno de los obispos que confirman la fundación de la Iglesia de Barcelona, con una nueva sede, digamos, que se recompone, y esto ocurre en los años 50 del siglo. Luego, más adelante, la vida de este hombre empieza a evolucionar de una forma como muy rápida. En los años 60 se le encuentra en el tránsito este que se produce de que Tortosa deja de ser un poder independiente y pasa a depender de Zaragoza, se le encuentra como emisario del rey taifa de Zaragoza ante el rey Fernando de Castilla y León, o de León y Castilla más bien, quien en ese momento está aliado con ellos, con la taifa, frente a los de Pamplona.
y a Paterno se le encarga una misión en la que tiene que ir a ver al rey a León, no lo encuentra allí, tiene que llegar hasta Santiago, y es una embajada que sí que aparece en las fuentes, y es muy interesante porque a raíz de ahí conoce al conde Sisnando. Fernando había conquistado ya la ciudad de Coimbra y estaba intentando absorber a la población musulmana de esa ciudad dentro de la sociedad cristiana que él estaba creando. Y para eso tiene a mozárabes, a cristianos experimentados en el trato con los musulmanes, arabizados, para poder hacer ese tránsito social. El conde Sisnando es uno de ellos, aparece como cónsul en la ciudad de Coimbra por parte de Fernando e invita al obispo Paterno de Tortosa, del otro extremo de la península, a venir a Coimbra y a ayudarle en ese cambio, en esa transición. Se producen dos llamadas a Paterno, una en esta época, en el 64, y otra posterior, en los años 80. Él no llega, parece que sí que viaja a Coimbra y ve la situación, pero no llega a instalarse allí, vuelve a su sede de Tortosa y transcurren una serie de años en las que ejerce como obispo en su diócesis. Pero sí que es verdad que al final, en el año 83, decide aceptar la invitación y trasladarse a Coimbra. ¿Por qué nos interesa esto? Pues por una cuestión muy importante. En las diócesis que hay bajo dominio islámico se está produciendo ya la traducción de las colecciones canónicas que hemos visto en versión latina y se crean las primeras colecciones canónicas en lengua árabe. Y el obispo de Tortosa va a disponer de una. Y cuando él se traslada desde Tortosa a Coimbra, se lleva con él su manuscrito. Y esas colecciones canónicas se van a aplicar también en la zona portuguesa. Y el manuscrito, a la muerte del obispo en 1090, va a quedar como posesión de la Catedral de Coimbra. Y hasta hoy se conservan una serie de folios de este manuscrito, que es una traducción de las colecciones canónicas diferente de la que tenemos en el manuscrito del Escorial. Por lo tanto, este trasvase de obispos a través de la península, obispos que han sido sometidos al Islam, que están acostumbrados a tratar en una sociedad multirreligiosa, va a ser vital para la acomodación luego en lugares donde va a empezar el mudejarismo de sociedades en las que los cristianos sean los principales y, en cambio, los musulmanes sean sometidos. Esta circulación de manuscritos llega también hasta Oriente, donde encontramos ejemplares de obras andalusíes. Uno de los inconvenientes que tenemos en la producción mozárabe es el escaso número de textos. Es una producción realmente limitada por razones que en muchas ocasiones desconocemos. Tendemos a pensar que es por destrucción de material o simplemente porque el material viajó junto con mozárabes que fueron deportados en unos casos, o en otros porque fueron preservados por judíos, como tenemos constancia en algunos manuscritos, que acabarían pasando las fronteras del territorio de la península ibérica y viajarían a otros sitios. Lo hemos podido demostrar hace unos años con el descubrimiento de un texto andalusí de procedencia mozárabe que se preserva en el patriarcado copto del Cairo, ¿no? Lo cual es interesante, es un texto apócrifo, la epístola a los laodicenses, que por algún motivo viajó a Oriente, allí fue copiado, está copiado con una mano oriental, pero cuyo original es un texto claramente andalusí, como se deduce del estudio del registro lingüístico. De la misma manera, para aquellos cristianos andalusíes que se desplazaban con los textos, la comprensión del latín podía resultar dificultosa. Un tercer texto también interesante es el Kitab-e-Shuruh, es el libro del glosario. Es un texto importantísimo porque está compuesto fuera de Al-Ándalus, concretamente en el norte cristiano, por grupos de mozárabes que tienen dificultad en entender latín en el siglo XII. Y por lo tanto vamos a tener un diccionario bilingüe con entradas en árabe y, evidentemente, la correspondencia léxica en latín para que estos cristianos arabizados que no tienen gran facilidad en el entendimiento de textos o simplemente en el uso del latín a nivel, digamos, coloquial en determinados ámbitos, puedan servirse de este texto para conocer las correspondencias. Otros viajes han llevado a los manuscritos mozárabes hasta nuestras bibliotecas. Este libro conocemos la fecha exacta del final de su redacción, el año 1034. Se sabe que se escribió en el monasterio de San Zoilo de Córdoba.
De allí, en el año 1047, cuando pasaron las reliquias al monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, pasó este libro allí. En el siglo XVI consta que ya estaba en la Catedral de Toledo. Y de allí, de la Catedral de Toledo, en el siglo XIX, con la Revolución Gloriosa de 1868, los liberales progresistas consideraron que esto era patrimonio nacional y junto a otros manuscritos los expropió para que pertenecieran a la Biblioteca Nacional de España. Las continuidades y transformaciones de la cultura visigótica se pueden estudiar en relación estrecha con las formas de rechazo o asimilación de las influencias culturales islámicas. En estas colecciones canónicas se adivinan nuevas percepciones del papel de la comunidad en el contexto social andalusí, así como las decisiones que debieron tomarse para amoldarse a los requisitos del poder islámico para mantener cierto grado de autonomía. La investigación que se realiza actualmente sobre manuscritos mozárabes dará mucho que hablar en los próximos años y por fin podremos conocer de primera mano la riqueza cultural de este grupo, un punto de contacto entre la cristiandad y el islam, entre los reinos cristianos de Occidente, Al-Ándalus y la cristiandad oriental. El Ministerio de Cultura y Deporte y la UNED ponen en marcha el proyecto de tecnologías aplicadas al patrimonio cultural. Un curso de tecnologías avanzadas para la gestión y documentación del patrimonio cultural y otro de tecnologías avanzadas para la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural, a los que podrán acceder de forma gratuita los titulados en algunas áreas relacionadas con la gestión y conservación del patrimonio cultural. Una oportunidad única para 10.000 profesionales que quieran incrementar sus capacidades en el uso de las herramientas tecnológicas enfocadas a la virtualización, conservación, documentación, gestión, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural. El objetivo es fomentar las oportunidades de empleabilidad en todo el territorio español y disminuir las distintas brechas digitales. El proyecto está financiado a cargo de los fondos europeos Next Generation concedidos a la UNED por el Ministerio de Cultura y Deporte. Y con el sello de calidad de la UNED. Mi trabajo es un poco multiescenario. Es decir, por un lado, aquí en este despacho, es donde he hecho, pues digamos, casi media semana, media parte de mi trabajo, en terapias sobre todo individuales, ¿no? Psicoterapia individual, a veces también de pareja o de familia. Colaboro en dos instituciones ya para hacer terapia con grupos de pacientes de drogodependencias, ¿no? Soy instructor de mindfulness, cosa que incorporo a veces a las terapias, pero también doy talleres, ¿no? Clases, digamos, al público en general, no pacientes, ¿no? Y luego un poco medias entre la docencia y la clínica está una parte de mi actividad que es la de supervisor clínico en el Servicio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología, ¿no? En la UNED. Bueno, donde haces un poco las dos cosas, ¿no? Estás un poco ahí viendo cómo se trabaja, cómo trabajan los becarios que se están formando en la clínica y haciendo un poco eso de apoyo, bueno, pedagógico a lo mejor un poco también, ¿no? El marco, digamos,
con el que yo, dentro del que yo me muevo y procuro hacer que entren los pacientes, un poco con un enfoque de psicoeducativo, de aprendizaje, de que aprendan a manejar herramientas, bueno, pues al final para vivir mejor, está dentro de lo que se viene a llamar la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? O sea, contar con que tenemos unas circunstancias, ¿no?, en diferentes planos de la realidad, vaya, pero que luego hay algo que es transversal a todo eso que nos pasa, ¿no?, que es la consciencia, que es algo más interior y que nos sirve para, bueno, este tipo de estrategia, para darnos cuenta que tenemos que partir de ahí, no podemos en fin, hacer como que no existe, no podemos evitarlo, pero con un compromiso de, bueno, pues de salir adelante, ¿no?, y de recuperar, no sé, la calidad de vida, ¿no?, y al final, bueno, pues eso, salir del sufrimiento y tener una buena vida, ¿no?, una vida digna. Que puede ayudar al final a las personas a vivir mejor desde diferentes enfoques, y de hecho aquí en este centro, en el centro Kendrapara, donde en fin, yo ejerzo la psicoterapia y dirijo, pues también tenemos actividades como el yoga, la meditación, que normalmente viene, bueno, gente que digamos, no con una patología, sino cualquiera, pero que a veces también, bueno, desde la psicoterapia, bueno, pues les indicamos como complemento terapéutico alguna de estas prácticas, ¿no? Desde la psicología clínica vamos a eso, que al final es un poco transversal a todas y que tiene que ver con que hay algo, ¿no?, por dentro, que tiene que ver con lo mental, con lo emocional, y al final, bueno, con cómo la persona vive todo eso, ¿no? En ese sentido, participa un poco y podemos, y yo de hecho un poco lo enfoco así en mi trabajo, colaborar un poco pues, también con otras ramas, pero tiene esa diferencia de que vamos más luego de persona a persona, el caso único, de uno en uno, viendo cómo lo vive en realidad desde su estabilidad mental, desde sus características en fin, de personalidad, etcétera, etcétera. Lo cierto es que yo no empecé a estudiar psicología muy pronto. Sí que creo que había algo vocacional que venía un poco de siempre, pero no me matriculé en psicología hasta ya cumplido los 30 años. Yo antes había trabajado también en atención a personas, ¿no?, más claro, empatizas, ¿no?, y ves que la persona por un lado tiene problemas que va solventando o que tiene que al final abordar, tomar decisiones, etcétera, pero de fondo hay otra cosa, ¿no? Hay un sufrimiento o hay una estabilidad emocional o en fin, vas viendo que realmente a veces necesita más que simplemente un gestor o, en fin, o un aconsejador, ¿no? Y entonces ahí ya me lo pensé que quizás yo podía aportar, ¿no? Y entonces fue cuando ya me matriculé en psicología en la UNED. Lo que más me gusta es un poco esto que está detrás de todo lo que vengo diciendo, que es ayudar a que la gente viva mejor. Bueno, hay veces que se puede aliviar el sufrimiento de las personas, hay veces que no tanto, pero sí ves que, bueno, que le estás dando herramientas y le estás ayudando, bueno, pues a lo mejor, bueno, o sea, a encontrar un sentido o corregir en fin, pues a veces una deriva, como digo, de sufrimiento, y lo que más me gusta es eso, es ver que es efectivo, o sea, que hacemos un trabajo que funciona. A la psicoterapia, digamos, a la psicología aplicada, claro, se puede llegar haciendo el grado y luego el máster, se puede hacer el PIR, pero yo puedo decir cómo llegué yo a ser psicólogo general sanitario, claro, ¿no? Lo mío fue por habilitación, ¿no?, por habilitación legal por la Comunidad de Madrid, porque formaba parte, bueno, primero eso, por los años, ¿no?, que ya llevaba años ejerciendo, y se nos homologó, porque yo en concreto formaba parte de un centro que ya estaba reconocido como centro sanitario, que es el Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad, ¿no? Entonces por ahí la comunidad me dio bueno, esa habilitación de psicólogo general sanitario.
Yo creo que es importante tener en cuenta que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos de una violencia estructural, es decir, de la violencia gestada por un sistema determinado social. Y eso afecta a todas las mujeres de todo el mundo. Hace poco nos dijeron que ya la humanidad había llegado a los 8.000 millones de personas. Las mujeres somos la mitad de la humanidad, pero un poquito más, pero vamos a poner que seamos 4.000 millones de mujeres en todo el mundo. Según la OMS, 1 de cada 4, y son estimaciones siempre a la baja, 1 de cada 4 habría sufrido a lo largo de su vida alguna forma de violencia de género, es decir, violencia por ser mujer. Muchas personas están metidas en un bucle de violencia que les impide salir de ellos, pero sin embargo, personas que están cercanas a ellas, como pueden ser familiares, amigos, son conscientes de esa situación y pueden realmente buscar ayuda, presentar una denuncia en su caso de lo que están viendo antes de que la situación vaya a mayores. Integrar, aglutinar instituciones, sumar sinergias, todo ello sin duda está favoreciendo que tengamos un mejor conocimiento y más preciso de este fenómeno que es poliédrico y que es difícil de conocer a veces y de prevenir por sus diferentes dificultades. Todas estas dificultades constituyen un reto para nosotros y creemos que estamos en buen camino, pero también que todavía hay mucho por hacer. Desde la Universidad de Valencia, la catedrática Marisol Lila, con un grupo de investigadores y profesores universitarios que estamos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, planteamos la necesidad de hacer unos programas basados en la evidencia. Entonces, la idea fue unirse con instituciones penitenciarias y a través de instituciones penitenciarias poder realizar un programa de intervención. Dicho programa tiene 3 patas importantes, una parte que es la intervención, otra parte que es la formación y una tercera parte que es la investigación. En el caso de la formación creemos que es muy importante que las profesionales y los profesionales que trabajan en este ámbito estén en redundancia, profesionalizados en este campo y que tengan las herramientas necesarias y suficientes para poder llevar a cabo ese trabajo. En el caso de la práctica llevamos aproximadamente más de 300 personas que se han formado con nosotros y con nosotras. Actualmente el programa Contexto, como he dicho, tiene 17 años. En esos 17 años la parte de investigación hemos alcanzado a aproximadamente más de 100 artículos, proyectos, en revistas internacionales, nacionales, congresos, etcétera, etcétera. Por tanto, creemos que es muy importante tanto la labor teórica, pero también la parte académica, fusionar esa parte entre la universidad y lo práctico. Y luego la parte un poco de intervención, que es la más importante. Yo creo que uno de los grandes asombros que nos hemos llevado en los últimos años es comprobar cómo el acceso a la pornografía, ya no en adolescentes, en niños y niñas, es tan fácil y está tan mayoritariamente extendido que la mayoría de ellos, con un clic en sus teléfonos móviles, sin que haya ningún tipo de control, sin que haya ningún tipo de contraposición, es decir, sin que se pueda hablar del tema, porque esto naturalmente no lo hacen delante de los padres ni de los maestros. El acceso a la pornografía está, creo yo, ya de una manera bastante demostrada, abocando a la violencia sexual en chicos muy jóvenes. Últimamente han habido violaciones de niñas de 12, 13 años, por chicos de 14 años o menos. Estamos hablando de cosas que, bueno, como psicólogos y psicólogas no podemos eludir, y como ciudadanas y ciudadanos del mundo no podemos mirar para otro lado. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, y después la convicción de que para muchos jóvenes su auténtica enciclopedia son las redes sociales, ahí donde realmente acuden para intentar averiguar cosas, para intentar ponerse en contacto con otros chicos, para poner en común, para hablar, son las redes sociales. Las redes sociales tienen cosas muy positivas, naturalmente, pero si no hay un control sobre ellas, puede ser una puerta de entrada nuevamente para la violencia hacia las chicas y para el desamparo de estas chicas, ¿no? En el año 2022 ha habido 182.000 denuncias
Eso no quiere decir necesariamente que el maltrato sea mayor, sino que las personas son más conscientes y para denunciar conductas que consideran realmente inadmisibles. Por otra parte, existe, una sensación de que en España el número de mujeres asesinadas realmente es muy alto y no es cierto. Bueno, que haya un solo caso es terrible, pero realmente lo que se observa desde que tenemos datos en el año 2003 es que ha ido disminuyendo desde una horquilla en el 2003-2010, que eran de 60-70 mujeres muertas, de 2010 hasta el 2015, digamos, de 50 a 60 mujeres muertas, y de 2015 a 2022, desde 40 a 50 mujeres. Con lo cual quiere decir que las medidas que se han tomado están siendo eficaces. Toma, hija, para tus estudios. Y cuídala, que vale más que tu madre. La idea es describir lo mejor posible todos los avances que a lo largo de los años hemos ido implementando, no solamente lo que tiene que ver con las actualizaciones de las herramientas que utilizamos para prevenir esta violencia, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la evaluación del riesgo, sino también todo lo que hemos ido implementando durante la gestión del riesgo. Cuando hablo de la gestión del riesgo, hablo de un enfoque muy integral en la que no solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad intervienen conociendo, monitorizando este riesgo para intentar limitar la posibilidad de que haya una nueva agresión, sino también optimizando medios y sobre todo incorporando a diferentes instituciones con responsabilidades en el contexto de la violencia de género. Entonces comprendí todo el dolor que había causado y la importancia de cambiar. Me sirvió poder compartir mi experiencia con otras personas, tener un punto de apoyo para reaprender y empezar de nuevo. Comprendí que el amor es un acto de generosidad, respeto y confianza mutua, donde nadie está por encima de nadie, donde todas las personas deben ser tratadas de igual a igual. Contexto. El programa Contexto tiene 3 fases. Una primera fase que duraría aproximadamente unos 3 meses. Uno de los cambios importantes que hemos hecho actualmente es la utilización de una estrategia muy importante que es el PMI, es un plan motivacional individualizado. Son unas entrevistas individuales que hacemos 3 al principio, en el que lo más importante no solo es el proceso de cambio grupal que vamos a trabajar, que luego comentaré en la segunda fase, sino también el proceso de cambio individual de cada uno de ellos. Después, posteriormente, tenemos la segunda fase que dura aproximadamente entre 9 y 12 meses, en las que llevamos a cabo unas 35 sesiones. El modelo ecológico que utilizamos para poder haber realizado este programa es un modelo ecológico de Bronfenbrenner en 1979, adaptado a Heise en el tema de intervención con violencia de género en el 2011. Y en este caso la idea es, a través de Bronfenbrenner, utilizar los diferentes sistemas en el que él habla y plantear un trabajo desde el individuo, pero un trabajo también desde la familia, desde la comunicación, un trabajo desde el siguiente sistema, es decir, de lo que es la red de apoyo social e incluso a nivel macro, desde la cultura o cómo se visualiza a través de los medios de comunicación la mujer. Los grupos de intervención están formados entre 10 y 12 hombres, en los que se coordinan entre 2 coordinadoras y también hay 2 personas de apoyo y luego una supervisora para cada día también que supervisa un poco todo el funcionamiento. En este caso, como he dicho anteriormente, son entre 9 y 12 meses donde se lleva a cabo las distintas actividades del programa que está basado en esa evidencia que he comentado anteriormente. También en la fase 1 hemos hecho un PRE a través de ciertos cuestionarios validados que son importantes ya que hemos medido que son las variables claves para realmente ver qué es el proceso de cambio, que luego pasaremos tanto en tiempo 2 a mitad del programa y en tiempo 3 al final del programa. Y luego la fase 3 que diríamos que es la fase de seguimiento, es decir, cuando ya acaban tenemos una fase de seguimiento de 18 meses, es decir, tenemos el interés y creo que es fundamental que también haya un proceso de cambio, pero no solo a corto plazo sino también a largo plazo. Por eso también se planteó un seguimiento de 18 meses donde cada 3 meses se hace presencial y luego telefónico, así sucesivamente durante los 18 meses. Y bueno, además de pasar la SARA, que todos sabemos que es un instrumento muy importante también de reincidencia, y también tener datos y relacionarnos normalmente con la policía en este caso, para poder a través del biogen saber también la reincidencia, etcétera, etcétera. Yo
Yo creo que para hablar del momento en el que nos encontramos, pues podemos observar dos latitudes, ¿no? Una interna, lo que tiene que ver con el horizonte, con el desarrollo que hemos tenido a lo largo de los años y en qué punto nos encontramos, teniendo en cuenta eso. Y luego también, efectivamente, desde el punto de vista relativo, en comparación con diferentes países, los más avanzados en este ámbito, no solamente en Europa, sino también en el mundo anglosajón, y que, en definitiva, pues nos pueden ayudar a situarnos. ¿Los datos qué nos dicen? Bueno, los datos nos dicen que estamos en uno de los países, sobre todo el FRA lo indica desde la encuesta europea, con una prevalencia más baja de violencia de género. Los datos nos dicen que estamos alrededor del 13%. Esos datos nos indican que están bastante, de alguna forma, bien recogidos, en el sentido de que las encuestas internas nos dicen que alrededor estamos en ese 12-14%. Es una prevalencia que, como digo, en términos relativos es optimista, pero también que nos indica que todavía hay mucho por hacer, porque también hay otros datos internos que nos dicen que ese 3% se divide en dos grandes bloques, una de la violencia conocida, que es la denunciada, que básicamente ronda el 25 o 30%, y el otro bloque mayoritario de violencia no denunciada. A lo largo de los años estamos viendo que cada vez hay más denuncias. La óptica que se tiene sobre ello se puede tener de diferente tipo, pero es positiva en el sentido de que cada vez es más conocida lo importante que tiene denunciar, lo importante que es para las víctimas generar confianza y que de alguna forma las instituciones que tenemos algún tipo de responsabilidad en diferentes momentos con atender, dar seguridad a las víctimas y protegerlas, pues aunque tengamos cosas que mejorar, a lo largo de los años yo creo que hemos ido evolucionando en este sentido. Cuando se habla de violencia física está más bien claro de lo que se habla, porque hay unas señales físicas, porque hay un parte de lesiones que lo explica, con lo cual es sencillo, pero lo que está aumentando es lo que es la violencia psicológica, que a veces es el primer peldaño para pasar a una violencia física, pero otras veces se convierte como una entidad en sí misma. Esta violencia psicológica hay que diferenciarla de lo que es una mala relación de pareja, que suele darse, por ejemplo, pues antes de una ruptura de pareja, de un divorcio, etc. La violencia psicológica se diferencia fundamentalmente en que las conductas son diferentes. Por ejemplo, ¿qué conductas? Pues hay humillaciones, amenazas, situación de acoso si se produce la ruptura, y esto no ocurre un día, sino que tiene un carácter reiterado. Y además produce unas consecuencias en la víctima. Consecuencias a nivel psicológico, como son, por ejemplo, pues una depresión, problemas de ansiedad, una autoestima baja, etc. Esa es la frontera. Por tanto, las conductas y las consecuencias son diferentes de lo que es una mala relación de pareja. Y esta violencia psicológica, que además es reiterada en el tiempo, es un delito y, por tanto, hay que considerarlo como tal. Y algunas víctimas piensan que están atrapadas en esa relación porque tienen una dependencia emocional respecto al agresor, porque hay periodos intermitentes de ternura y de cariño, y entonces se autoengañan y piensan que si son constantes conseguirán controlar esa situación, que el amor lo puede todo, que cuando vayan a vivir juntos pues desaparecerán los celos, etc., cosa que no es cierta, pero que de alguna forma contribuye a mantener esta situación. Aquí no estamos hablando de cosas puntuales. Mira, tanto que nos vanagloriábamos, y es verdad, que en cuanto a feminicidios, este año ha sido un año en el que ha habido menos muertes. Bueno, a veces eso es desgraciadamente casual, pero bueno. Pero el mes de noviembre del año pasado se disparó de una manera brutal. No tenemos todavía herramientas para poder evaluar exactamente qué pasa. Si el noviembre y diciembre, si atribuimos que hay más muertes en las épocas de vacaciones, tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que las mujeres, o muchas mujeres, en situación de vacaciones, tienen la vida en riesgo. Bueno, yo creo que todos estos son estos elementos, al menos para la reflexión, y para que a partir de los datos reales empecemos a pensar si son suficientes los mecanismos que tenemos, tanto a nivel político como a nivel de investigación, naturalmente, porque nuestra tarea es investigar y ofrecer
pues, los datos más fiables posibles para que a su vez sirvan para que se puedan tomar medidas eficaces.